Entonces mencionamos como primera característica la rigidez y decimos entonces que los sólidos se resisten a la deformación, ¿cierto? No permiten ser deformados. Déjame que es que a medida que van ingresando voy registrando la asistencia, entonces los que llegan tarde pues nos interrumpen. Ok, listo, no hay problema. Ok. Entonces, mencionábamos que por más que nosotros le hagamos fuerza a una sustancia sólida, ¿cierto? Por más que apretemos, por más que, mejor dicho, tratemos al máximo, ¿sí? Les decía, por ejemplo, les puse ese día el ejemplo con el marcador, hoy les voy a colocar el ejemplo con este taja lápiz que tengo acá. Ustedes miran en mi pantalla. Entonces, si yo hago mucha fuerza, ¿cierto? Por más fuerza que haga, sea de un lado o del otro, no logro deformarlo, ¿sí? No logro deformarlo. Ya habíamos mencionado que tendría que aplicar una fuerza tal que terminara dañando el objeto y ese no es el objetivo. Entonces, si aplicamos una fuerza muy grande, de igual manera no lo vamos a deformar y a eso le denominamos rigidez. ¿Listo? Y habíamos hecho entonces el esquema con respecto a la rigidez. Vamos entonces ahora a mirar otra característica de los sólidos. Otra característica de los sólidos, aparte de la rigidez, es la incompresibilidad, ¿sí? Esa es la segunda característica, la incompresibilidad. ¿Alguien podría decir qué es comprimir? Cuando nosotros hablamos de comprimir, ¿a qué será que nos estamos refiriendo? Estamos ejecutando una presión sobre el objeto. Bueno, que estamos ejecutando una presión. ¿Y qué buscamos con esa presión? Cuando queremos comprimir algo, ¿qué buscamos al aplicar esa presión? Hacerlo más pequeño. Hacerlo más pequeño, muy bien, que ocupe un menor espacio, que disminuya su volumen. Eso es comprimir, ¿cierto? Hacerlo más pequeño, aplicando una fuerza para que ocupe un menor espacio. Los sólidos no nos permiten hacer eso. No podemos comprimir un sólido. ¿Por qué? Porque ya tiene unas partículas que están muy junticas, muy unidas, y entonces si nosotros tratamos de hacer esto, como les decía, tiene que ver algo similar a la rigidez. Lo que vamos a hacer es romperlo, fracturarlo, descomponerlo en piezas más pequeñas, pero no vamos a poder que ese mismo sólido, sin ningún tipo de daño, ocupe un espacio más pequeño. No. Por eso hablábamos justamente de que los sólidos tienen un volumen fijo, ¿sí? Tienen forma fija, que es lo que nos dice la rigidez, pero también tienen un volumen fijo. Ellos ya ocupan un espacio y no es posible que ese espacio ni sea más pequeño ni sea más grande. No lo puedo expandir, ¿cierto? Ni tampoco lo puedo comprimir, no lo puedo comprimir. El sólido como tal, no lo puedo comprimir. Tendría que tener espacios, digámoslo así, en su interior para poder generar eso, pero no sería el sólido lo que se estaría comprimiendo, sino posiblemente el aire que está ocupando esos espacios. Pero el sólido como tal es incompresible, incompresible. Hay que hacer una claridad, ¿no? Es incompresible, no incomprensible, sin N. ¿Sí? Porque comprensión tiene que ver con otro concepto totalmente diferente a compresión, que ese es sin la N, incompresible o que no se puede comprimir. Es exactamente lo mismo. ¿Eso fue claro? ¿Nos quedó claro lo que era compresión o incompresión en este caso? Listo, perfecto. Entonces, vamos a tomar el apunte de lo que es incompresibilidad y vamos a hacer entonces la gráfica que lo representa. La que tenemos ahí creo que es sencilla y nos permite entender lo que es la incompresibilidad. Bueno, vamos a dar unos minuticos para hacer esto y ya continuamos con la siguiente característica. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Otra propiedad que nos permite a nosotros determinar un sólido o mirar o saber que una sustancia es sólida es su dureza, ¿cierto?
Inclusive tenemos sólidos que son duros y sólidos que son blandos, pero tienen una resistencia a ser rayados o a ser penetrados por otros sólidos, ¿sí? Eh, a veces inclusive algunos de ellos se pueden rayar, pero no es posible que otro sólido pueda hacer de pronto alguna especie de hueco o ingresar en él. Esa resistencia se llama dureza. Ahora, no, vuelvo y repito, no todos los sólidos son duros, hay sólidos blandos, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del talco, todos conocemos el talco. ¿Sí? El talco es un sólido y es un sólido blando, ¿sí? Entonces, es muy fácil de desmoronar, es muy fácil de deshacer. Las areniscas son sólidos blandos, entonces también podemos fácilmente deshacer ese tipo de rocas de arena, ¿cierto? Las podemos deshacer fácilmente. Entonces, hay unos sólidos que son más resistentes a ser rayados o a ser penetrados por otros y hay otros sólidos que tienen menor resistencia, pero todos tienen un nivel de dureza. Para hablar del nivel de dureza, hay una escala que se llama la escala de Mohs, donde son los sólidos más blandos y 10 está de 1 a 10 y 10 corresponde a los sólidos más duros, más resistentes. En ese caso, entonces, en la escala 1 tenemos el talco, como se lo acabamos de mencionar, como valor 1, y como valor 10, la sustancia más dura conocida en el momento en el planeta, que es el diamante. ¿Sí? El diamante es la sustancia más dura en el planeta, a tal punto que para poder tallar un diamante se requiere que el instrumento con el cual se hace también sea de diamante. Solamente puede ser rayado, solamente puede ser tallado por él mismo. Ninguna otra sustancia puede rayar el diamante. Por esa razón también es primero aparte de ser una piedra preciosa, es uno de los elementos más costosos por esa propiedad que tiene, ¿sí? Por esa propiedad que tiene de no ser rayado. Entonces son piezas que permanecen con el tiempo y que no se dañan fácilmente, precisamente por el nivel de dureza que tiene. ¿Listo? Entonces es la resistencia que tienen los cuerpos a ser rayados o a ser penetrados por otros cuerpos y es la fortaleza física, ¿no? De un sólido frente a otro. A eso es lo que llamamos dureza. Entonces, la sustancia más dura en el planeta es el diamante. ¿Entendido lo que es la dureza? Bueno, es lo mismo. Tomamos el apunte y hacemos nuestro dibujo relacionado con la dureza. La siguiente característica es lo contrario a la dureza y es la fragilidad. Hay sólidos que son demasiado frágiles, así como lo podemos ver en el esquema. Entonces son aquellos que se pueden romper fácilmente en pedazos más pequeños. Entonces tenemos en este caso el vidrio, por ejemplo, ¿sí? En todas sus manifestaciones. Aquí tenemos una lámina muy delgada, que es la que hace parte de las bombillas, pero de igual manera hay vidrios que son un poco más gruesos y sin embargo tienen un alto nivel de fragilidad. Entonces la fragilidad, como les decía, es lo contrario a la dureza, es la facilidad que tiene un objeto en romperse en pedazos más pequeños. Entonces podemos también decir si un sólido es frágil o no lo es. ¿Mm? Ok, tomamos el apunte de este y hacemos el correspondiente dibujo. Si tienen alguna pregunta, nuevamente, repito, la pueden hacer. La siguiente característica de algunos sólidos es justamente la elasticidad. La elasticidad. Entonces, algunos sólidos pueden deformar momentáneamente cuando aplicamos alguna fuerza y luego vuelven a tomar su forma original, ¿sí? Cuando se quita la fuerza, vuelven a tomar su forma original. A eso es a lo que llamamos elasticidad. Entonces, cuando yo tomo un sólido, como en este caso el caucho, ¿cierto? Lo estiro, entonces tiene la capacidad de deformarse de la manera como estaba inicialmente, se deforma, pero una vez yo voy a aplicar esa fuerza, el caucho retorna
a su forma original o a su manera original. Eso es lo que llamamos elasticidad. Tenemos sólidos que son elásticos y otros sólidos que no. Los que son rígidos, por ejemplo, no son elásticos porque no pueden generar ningún tipo de deformación con respecto a a su forma. Hay sustancias que van a tener una mayor elasticidad y otros pues que no van a tener ningún tipo de elasticidad. La espuma no es propiamente un sólido, ¿sí? La espuma hace parte de otro tipo de compuestos que llamamos coloides, no hace parte de los sólidos. Pero digamos que nosotros lo podemos percibir de esa manera, más en los colchones más que la espuma, bueno, en parte son los resortes, ¿cierto? Y material eh, que lo recubre que también tiene cierto nivel de elasticidad. Sin embargo, vuelvo y repito, la espuma puede ser elástica, pero sus propiedades no están enfocadas tanto en los sólidos como tal, sino que ellos son digamos, un grupo diferente de compuestos a los cuales llamamos coloides, que más adelante igual vamos a ver cuáles son sus características, pero está bien el ejemplo. Profe, ¿me esperas un momentico? Sí, claro, Mariana, no hay problema. Entonces, damos un minutico, me avisas, por favor. Es la maleabilidad. Es una característica bien importante y sobre todo se tiene muy presente en los metales. Es una característica particular para los sólidos, pero especialmente los metales. Ellos tienen la capacidad de deformarse hasta convertirse en láminas, ¿sí? Sin llegar a romperse. Entonces, tenemos ahí justamente en nuestro dibujo, en nuestro ejemplo, un papel aluminio, ¿cierto? El aluminio es un metal y él permite ser convertido en láminas, sea muy delgadas, y no se rompen. Simplemente podemos darle esta forma, ¿sí? Darle esta forma a partir de la aplicación de fuerza, a partir de la aplicación de presión. Entonces, los metales son maleables, ¿sí? Así se llama la propiedad, maleabilidad. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener de maleabilidad en la cotidianidad? ¿Plastilina? Sí, la plastilina es maleable, aunque hay que tener en cuenta que la plastilina no es un metal, ¿no? Entonces, ella la podemos volver láminas porque es un sólido moldeable, ¿cierto? Es un sólido que se deja moldear. Pero digamos, si hablamos en términos de metales, ¿qué otras láminas de cuáles otras láminas podríamos hablar como ejemplos? A ver, ¿qué otras láminas podríamos tener, chicos? ¿El peltre? Sí, sí, es también una lámina. Uno que es muy común en las casas. Bueno, en algunos casos son de madera, pero hay otros casos en los que son metálicas. ¿Qué podría ser? Que también las podríamos considerar como láminas. La tabla para cortar, bueno, generalmente esa es como de acrílico o de madera. Rara vez encontramos una tabla metálica. Bueno, el acero es un metal, sí, claro. Pero ¿dónde los encontramos como láminas? ¿En dónde podemos ver esas láminas? Los alambres no, los alambres
Es otra propiedad que también tienen los metales que no la tenemos aquí especificada, pero esa propiedad se llama ductilidad. La que nos permite tener metales se llama ductilidad. Las puertas, chicos. Las puertas, en algunas casas, las puertas son metálicas, ¿cierto? Y tenemos, digamos, como las del interior de madera, pero por lo general las puertas hacia la calle tienden a ser metálicas. Y esa es una lámina, solo que es un poco más gruesa, ¿cierto? Fíjense que también esa capacidad de convertirse en láminas y que podemos moldear de otra manera son las ollas. ¿Cierto? En las ollas hemos cogido también, o sea, cogido también metal que le ha dado una forma de lámina que luego, bueno, se organiza para que nos quede con una estructura como la que tiene la olla en sí, pero también es de forma laminar, o sea, lo que hacemos es dejarlo lo más delgado posible, ¿sí? Hay unas láminas más delgadas, otras más gruesas, pero es darle esa forma, ¿no? Esa forma de lámina a los metales. Eso es lo que se llama maleabilidad. Ok, ya teníamos este ejemplo. Ok, entonces algunos faltan. Entonces les voy a dar un par de minuticos para que termine. Y la última propiedad que vamos a revisar del estado sólido es algo de lo que ya hemos hablado y es la forma definida que ellos tienen. Entonces, al ser rígidos, tienen forma definida, no fluyen. ¿Qué será eso de que no fluyen? Cuéntenme, ¿a qué les suena que los sólidos no fluyen? ¿Qué será eso de que los sólidos no fluyen? Que no se mueven por sí solos, que digamos tenemos que cogerlos para transportarnos. Exacto. Ellos no tienen movimiento, no tienen movimiento. Cuando nosotros nos referimos a fluir, es como a movernos, ¿cierto? Entonces, los sólidos no tienen movimiento. Simplemente donde tú los dejes, ellos van a conservar su forma, ¿sí? Van a conservar su forma, no se van a expandir, no va a pasar absolutamente nada diferente con ellos. Tal cual como estén, así quedarán. Entonces, ellos tienen una forma definida, lo que les impide fluir. Fíjense que los líquidos y los gases sí fluyen, ¿sí? Pero los sólidos no tienen esa capacidad. Ellos permanecen con su misma forma, sea donde sea que nosotros los coloquemos. Bueno, esa es la última propiedad que vamos a recordar del estado sólido. Entonces, mientras ustedes van terminando esta parte, voy haciendo como un repaso de lo que ya hemos visto. Un sólido o una sustancia se considera sólida porque tiene forma y volumen definido, ¿sí? Así definimos un sólido. Tiene forma y volumen definido, fijo, ¿sí? Y presenta características como la rigidez, la dureza, la fragilidad, la maleabilidad, el hecho que tengan una forma definida, ¿cierto? La elasticidad, ¿sí? Son algunas de las características que nos permiten definir o representar o caracterizar una sustancia que se encuentra en estado sólido. Y además de estas también está la incompresibilidad, perdón, incompresibilidad. Es decir, los sólidos no pueden disminuir su volumen o ocupar un menor espacio, así nosotros hagamos toda la fuerza posible, ¿sí? En ese caso lo que lograríamos sería quebrarlos, ¿sí? Tenerlos en partes más pequeñas, dependiendo de lo frágil que sea ese sólido. Ahí estamos entonces claros con el estado sólido. Listo. Bueno, vamos a cambiar ahora al estado líquido. Vamos a hablar ahora del estado líquido. Pero para hablar del estado líquido, vamos a tener una dinámica diferente. Entonces, no vamos a tomar el apunte y hacer el esquema, sino que con respecto al estado líquido, lo único que sí tomamos el apunte es la definición y con respecto a las características del estado líquido, lo vamos a manejar a través de un mapa conceptual. ¿Listo? A través de un mapa conceptual donde solamente vamos a mencionar la característica. Yo se las voy a explicar,
pero ustedes solamente la van a mencionar porque son muy sencillas y yo sé que para ustedes va a ser muy fácil recordarlas. Si alguien quiere ya a juicio personal tomar un apunte de la explicación de la característica, ya depende de ustedes, ¿vale? Pero no vamos a trabajar en el estado líquido de esa manera. Antes de continuar, quisiera que ustedes mismos trataran de definir qué es un líquido. ¿Quién me cuenta qué es un líquido? Así como definimos los sólidos, y yo les digo que un sólido es una sustancia que tiene forma y volumen fijos o forma y volumen definidos. ¿Cómo podríamos definir un líquido? A ver, ¿cómo se les ocurre que podríamos definir un líquido? Profe, pues es como un tipo de sustancia que se puede mover y que no tiene una forma determinada. Muy bien, Santiago. Entonces, en términos de forma, podríamos decir que un líquido es una sustancia que no tiene forma fija, ¿cierto? No tiene una forma determinada, no tiene una forma definida. Aparte de eso, como se puede mover, es un fluido, ¿cierto? Es un fluido, tiene movimiento, no tiene una forma determinada. ¿Y qué podríamos decir del volumen de los líquidos? ¿Qué podríamos decir del volumen de los líquidos? ¿Será que también es un volumen fijo o no es un volumen fijo? Pues se puede medir por litros, ¿no? Ah, ok, muy bien, Karen. Si yo puedo medir el volumen, si yo lo puedo determinar, ¿será que ese volumen es fijo o no? ¿Sí? Sí, el volumen de los líquidos es fijo, es definido. Entonces, podemos decir que los líquidos son sustancias que tienen un volumen fijo, pero que no tienen una forma definida, ¿sí? Entonces, los sólidos tienen volumen y forma definida. Los líquidos tienen volumen definido, pero la forma no. Ellos toman la forma del recipiente que los contiene. Entonces, solamente vamos a tomar el apunte de lo que es un líquido. Y ya después vamos a hablar de las características que las vamos a trabajar desde haciendo un mapa conceptual. Entonces, miren, el líquido es un estado en que la materia se presenta como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida, con volumen, pero sin forma definida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, eh, el agua que está pasando de la jarra al vaso. Entonces, en la jarra vemos que tiene la forma de la jarra, pero cuando lo pasamos al vaso, entonces la forma cambia, ¿sí? La forma de ese líquido es diferente. Sin embargo, la cantidad de agua que sale de aquí hacia acá es fija, es estable, ¿cierto? Aquí tenemos también otro ejemplo, ¿cierto? Esta es otra característica que tienen los líquidos que ahora la vamos a ver más adelante y es la que le permite que nosotros podamos ver esta gota de ese líquido, ¿sí? Que se pueda ver esa gota. Aquí tenemos otro líquido en la cuchara que nos está representando otra característica también bien importante de los líquidos y tiene que ver con esa densidad que ellos tienen y un término que se llama viscosidad, viscosidad. Y por último tenemos aquí otro ejemplo de líquido que nuevamente miramos la fluidez de los líquidos, cómo ellos se pueden mover para pasar de un recipiente a otro. Ejemplos de líquidos, entonces aquí por ejemplo un jugo de naranja, el agua, la vemos en estos dos esquemas, la miel, ¿cierto? O el aceite también, que son sustancias que podemos definir que están en estado
líquido. Para ver las características de los líquidos, les decía que vamos a ir haciendo un mapa conceptual, ¿cierto? Ustedes colocan allá. El título del mapa es Características de los líquidos. Ese es el título del mapa conceptual. Si quieren, lo pueden ir haciendo a lápiz para que no, si tienen que cambiar alguna cosa, si tienen que correrla, en fin. Profe, ¿podrías devolverlo un pico, Ok. por favor? Gracias. Me avisas cuando ya. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces les decía que el título de nuestro mapa conceptual va a ser Características del estado líquido, ¿no? Características del estado líquido. O si quieren, características de los líquidos, como les quede mejor. Bueno, como ya no nos quedan sino 2 minuticos y no vamos a alcanzar a explicar ni la primera característica de los líquidos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, solamente vamos a dejar enunciado el título del mapa conceptual y en la clase del jueves, creo que tenemos nuestra próxima clase, entonces lo vamos elaborando. Bueno, chicos, entonces nos encontramos mañana en clase de física, ¿listo? Y este mapa conceptual lo seguimos haciendo el jueves. Entonces, que tengan excelente resto de jornada, que tienen estos 2 minuticos para preparar su siguiente conexión. Que Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe. Bueno, chao, que estén bien.